fin de los tiempos, la profecía final, el triunfo del Evangelio. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Suyo, absolutamente gratis cuando se pone en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje, la profecía final, el triunfo del Evangelio. Por más de 70 años, por 7 décadas, Billy Graham predicó en tiempos de guerra, predicó en tiempos de paz, predicó en tiempos de disturbios raciales, predicó cuando atravesamos graves crisis económicas, predicó después del asesinato de John Kennedy y cuando el primer hombre pisó la luna. Predicó durante 12 presidencias de los Estados Unidos. Predicó durante los terribles días del 9/11. Predicó mientras sus hijos crecían y al fallecer su esposa, no importa lo que estuviera pasándole a él o al mundo. Billy Graham predicaba. Les cuento de cuánto tiempo predicó porque quiero recordarles sobre el tema que predicaba. Ni se imaginan cómo mi corazón se ha emocionado en estas últimas semanas al escuchar sus sermones, a pesar de la gran cantidad de asuntos a enfrentar. Confrontó todo con una cosa: el Evangelio de Jesucristo. Nunca titubeó, cambió o se disculpó. Era mejor y más fuerte a medida que envejecía. Mientras lo escuchaba, pensaba en las palabras que Pablo escribió a los Corintios cuando dijo: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Estos días post-COVID, en nuestras iglesias y en nuestros púlpitos, creo que solo el Evangelio puede triunfar sobre los muchos desafíos que enfrentamos en nuestra cultura de hoy. Así que, primero, quiero contarles lo que significa. Al respecto, Billy Graham siguió al gran apóstol Pablo, quien, según Romanos capítulo 1, fue un siervo del Evangelio. En Hechos se ve la historia de la predicación de Pablo y el contenido de su predicación en sus muchas epístolas. Es la cruz y la resurrección. Es el Evangelio, que es el centro de todo. Una gran ilustración de su enfoque en el Evangelio está en la carta a los Colosenses. En Colosenses definió el Evangelio así. Dice: Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es el Evangelio, lo que él predicaba, lo que el mundo necesita. Sin Cristo, seguimos en las garras de Satanás. Pero debido al gran amor de Dios por nosotros, su único Hijo, Jesús, derramó su sangre para redimir nuestros pecados y darnos el perdón completo. Resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, retomó su posición de autoridad suprema. Y cuando creemos y recibimos sus buenas nuevas, Él enseguida nos hace su familia y nos lleva a su reino. Ese es el triunfo del Evangelio, la victoria de Jesús a nuestro favor. Al revisar Colosenses,
vemos varias verdades sobre el Evangelio que saltan a la vista. Primero, el Evangelio es transformador. Tengo un amigo, como saben, que es el pastor de la iglesia más grande, tal vez del mundo. Creo que lo es. Él pastorea el Templo Calvario en Hyderabad, India. Cada vez que predica, hace esto. Él sostiene su Biblia y dice: los libros son informativos, pero solo este libro es transformador. Y lo hace de manera lenta y dramática. Es la verdad. Es la diferencia del Evangelio. El Evangelio cambia cosas. Tengo el gozo de haber pastoreado esta iglesia por 40 años. Y antes, fui 12 años pastor en Fort Wayne, Indiana. He podido ver lo que el Evangelio es capaz de hacer por generaciones. Y he visto cómo el Evangelio cambia la vida. Y cambia a los esposos, y la vida de los niños, y cambia la de los nietos, y las familias enteras. Lo cambia todo. Pablo dijo a los colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¡Qué increíble es el Evangelio! Es el principal motor de cambio en todo el universo. Nada cambia a la gente, personalidades, individuos o familias como el Evangelio. El mensaje del Evangelio es transformador. En segundo lugar, la obra del Evangelio se expande. Pablo sigue diciendo: el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Incluso en estos días, él vio al Evangelio extendiéndose y expandiéndose como círculos concéntricos por todo el mundo. Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé cómo se sientan sobre lo que está pasando con el Evangelio. Hay algunas cosas desalentadoras que podríamos discutir con todo lo que está pasando, y desde una perspectiva global, a 100 kilómetros del Evangelio. En mi experiencia, puedo decir que nunca he visto un tiempo en mi vida en el que estemos alcanzando a más gente, viendo más conversiones y tocando más naciones que ahora. El mensaje del Evangelio es transformador. La obra del Evangelio se expande y los creyentes están madurando. Pablo les dice a los colosenses que estaba orando. Esta es una gran oración en la Biblia. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para la paciencia y longanimidad con alegría. Pablo oró por los colosenses, no solo para que se convirtieran, sino que llegaran a ser maduros. Y usó estas palabras: fuerza, poder, paciencia, longanimidad, alegría. ¿Cómo necesitamos más de esas cualidades en nuestras vidas? Él le pide a Dios que fortalezca a los colosenses. Necesitamos eso, y Dios lo está haciendo hoy. Mientras el mundo empeora, los siervos del Señor aumentan y sus iglesias avanzan. Al ver a los estudiantes y jóvenes de nuestras escuelas e iglesia, no me deprime, estoy muy animado. Es una generación joven cuyo crecimiento, fervor y piedad será probada, pero triunfará en los años por venir. A pesar de toda la angustia y el abuso de nuestros días, el Evangelio va a triunfar a través de la iglesia, al madurar en Cristo y en toda buena obra. Nunca subestime el poder de su iglesia local. Si esta no es su iglesia local, vea que su iglesia local sea importante en su vida. Eso Dios prometió bendecir. Sé que hay muchas organizaciones paraeclesiásticas y las aplaudo, pero no hay nada que Dios haya prometido bendecir como la iglesia local. Saben que cada viernes le digo a la gente: asistan a la iglesia. No se queden en casa viendo algo, vayan a la iglesia. Porque la iglesia es lo que Dios ha prometido. Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia local. Las puertas del infierno están trabajando hoy, pero la iglesia de Cristo tiene la promesa de que se mantendrá
¿por qué no deberían ser parte de ella? Tal vez este sea un buen momento para insertar mi comercial. Si no va a la iglesia porque dejó de ir a la iglesia durante el COVID y se ha sentido cómodo asistiendo a la iglesia en pijamas, es hora de regresar a la iglesia. Sí. La iglesia lo necesita y usted necesita a la iglesia. El mensaje del Evangelio es transformador. La obra del Evangelio se expande. Los seguidores del Evangelio están madurando. Y el autor del Evangelio, el autor es preeminente. Algo más que debemos recordar es que el autor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Escuchen Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A medida que vemos más claramente a Jesús, el Evangelio crece cada vez más en nosotros. Su muerte es más maravillosa, su resurrección se vuelve más sorprendente, el pecado más repugnante y el diablo más malvado. La obra restauradora del Espíritu más poderosa, el alcance global del Evangelio se vuelve más importante y la conexión de todo en la Biblia se hace más clara. Nuestro anhelo de eternidad se incrementa y el amor de Dios, el mayor deleite en nuestras vidas. Cuando haces de Jesús tu prioridad, todo lo demás comienza a ubicarse en su propio lugar. ¿Es Jesús realmente preeminente en su vida? ¿Es el número 1? Si Él es un buen 2 o 3, no habrá nada victorioso en su experiencia. Tiempo atrás alguien dijo, solo en la vida cristiana, la rendición trae victoria. Rinda su vida a Cristo, que Él sea el número 1. Eso va a ser más importante al avanzar en los días por delante. Y luego, el tema del Evangelio es energizante. Otra nota triunfal en Colosenses suena como un toque de trompeta. Aquí está Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué eslogan! ¡Qué lema! En conjunto, este es el triunfo del Evangelio y pueden hacerlo suyo. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Al aceptar a Cristo como su Salvador, su Espíritu vive y reina en nosotros. Y un día lo veremos a Él cara a cara. Pronto caminaremos y hablaremos con Él, como lo hicieron los discípulos. Compartiremos su gloria y tendremos parte en su herencia, reinando con Él sobre los nuevos cielos y tierra. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, ¿qué significa esto y hacia dónde vamos ahora? ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? Si el Evangelio es el mensaje preeminente y triunfante, si triunfa sobre todo lo demás, si no hay problema al que nos enfrentemos hoy que no sea superado por el Evangelio de Jesucristo y creemos que es verdad y la Biblia dice que lo es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo respondemos a eso como seguidores de Cristo? Primero, voy a sugerir que prediquemos con nuestros labios. Debemos seguir predicando a Cristo, seguir sosteniendo la cruz en alto. Colosenses 1, 28 y 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No sé si lo saben, pero Pablo fue un hombre multifacético. No hay nada que Pablo no pudiera hacer. Un gran estudiante, un gran escritor, un teólogo. Él fue el que básicamente inició las iglesias que se leen en el Nuevo Testamento. Escribió 12 o 13 epístolas del Nuevo Testamento. Tenía un gran talento en muchas áreas. Y sé esto, si le preguntaran a Pablo, Pablo, ¿a qué te dedicas? Les diría, yo predico, soy un predicador. Y al repasar sus escritos, lo puede notar. En 1 Corintios 1:23 él dijo, predicamos a Cristo crucificado.
En 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Pero usted dice, no todos están llamados a ser predicadores de profesión, pero todos son llamados a predicar. Lo sabía. Estamos llamados a predicar y anunciar el Evangelio. Todos los que escuchan este mensaje, donde quiera que estén, podemos ser parte de la evangelización. Podemos hacer lo que Dios nos ha equipado. Él nos ha dado todos estos dones. Con los que Dios lo haya equipado, ayude al Evangelio a avanzar. Eso es, predicar el Evangelio. Prediquen el Evangelio con sus labios. Lo segundo es, ilustren el Evangelio con su vida. En los versículos 6 y 7 del capítulo 2 de Colosenses leemos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo dice, ustedes son cristianos, vivan como tales, caminen como cristianos, no sean solo cristianos de nombre, sean cristianos hasta los huesos, en todo lo que hacen. ¿Cuán necesario es eso hoy? Una de las grandes críticas al cristianismo es que muchos dicen ser cristianos, pero no viven de manera diferente a la gente del mundo. Y no tenemos que ser raros y maniáticos u otra cosa que la gente piensa que somos. Pero nuestra vida debe ser diferente si Jesucristo es quien decimos que es. Caminar se usa para describir la vida cristiana. Está en tiempo presente y quiere decir caminar continuamente. Alguien me dijo que lo más difícil de ser cristiano es que es algo de cada día. No es eso, ¿verdad? Es a diario. Cada día deben levantarse y hacerlo nuevamente. Pero he aquí la buena nueva. Es a diario, pero el Espíritu de Dios vive dentro de sus corazones y Él les permite hacer lo que no podrían hacer. Predicamos con nuestros labios, pero ilustramos el Evangelio con nuestras vidas. Necesitan ver a Jesucristo en nosotros. Lo que hay en el corazón debe reflejarse en el rostro. Eso no quiere decir que andemos todo el tiempo eufóricos, pero cuando los cristianos caminan con el Señor, como Pablo nos ha instruido aquí en Colosenses, hay una diferencia en la calidad de nuestras vidas. Debemos caminar en el Señor como Él nos ha dicho. Debemos predicar el Evangelio con los labios, e ilustrarlo con la vida, y practicar el Evangelio con nuestro amor. Él dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben? Una de las cosas que dice sobre Jesús es que estaba lleno de gracia y verdad. Y me parece, al ver el mundo cristiano de hoy, muchas personas tienen lo uno u lo otro, pero son pocas las que tienen ambas cosas. Jesús dijo que debemos estar llenos de verdad y amor. Y especialmente para los que somos cristianos, tenemos muchas otras instrucciones. Pero quiero terminar con este pequeño versículo al final del libro. Debemos amar y nunca debemos dejar de amar. Aquí está, Colosenses 4:17. Pablo dijo, Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, eso suena como un versículo extraño. ¿Y quién es Arquipo? No es muy conocido. En primer lugar, Arquipo era hijo de Filemón. Pablo lo llama compañero de armas, así que tenía un ministerio de algún tipo. Pero eso es todo lo que sabemos, no es mucho. Pablo se preocupa por este hombre. Le envió instrucción a él en la carta que él escribe a los colosenses. Asegúrate de que al final de tu vida hayas terminado tu lista. Haz todo lo que se te ha asignado. ¡Qué palabra para hoy! Creemos que Arquipo vivió su vida así, pero Pablo le anima. No quiero pasarlo por alto. Algo me molesta. Que muchos del pueblo de Dios han comprado la idea de que en cierto punto de la vida, cerca de los 65, deben retirarse para vegetar por el resto de su tiempo en la tierra. Espero que no estén entre ellos. Les he demostrado que yo no lo estoy. Y no lo estaré. Pero escuchen. Hay tanto por hacer. Y soy el primero en decirles que solía hacer cosas que ahora no puedo. Pero hay muchas otras que hago mejor, porque las he practicado por largo tiempo.
Y muchas veces lo que he notado en la iglesia es que cuando la gente tiene los dones que los hacen tan efectivos, deciden que es hora de hacer otra cosa. Y a veces la gente me pregunta por qué sigo haciendo lo que hago y yo les digo, es que cuando tenía 54 tuve cáncer y fue bastante grave. Estaba en etapa 4. Linfoma, no Hodgkin, de células grandes. Por todas las definiciones médicas, no debería estar aquí. Pero Dios me permitió atravesarlo. Así fue. Y Él me dio una nueva visión para mi vida. Y la gente pregunta, ¿por qué hace lo que hace? Cuando Dios me rescató del cáncer, no lo hizo para que me asoleara en alguna playa. Lo hizo para que pudiera servirle a Él. Y me hace muy feliz hacerlo. Y no sé si esto es cierto para todos, pero parece que Dios ha guardado lo mejor para el final de mi vida. Cada día hay algo nuevo y emocionante que Él está haciendo, que nunca soñé que sucedería. Me alegra que Él me haya permitido seguir porque es divertido. Solo quiero que vean que pueden colocar sus nombres en este versículo. Díganle a David Jeremiah que tenga cuidado con el ministerio que ha recibido en el Señor, para que lo cumpla. Pongan su nombre ahí y pídanle a Dios que les ayude a terminar lo que han comenzado. ¿Saben que Jesús dijo, una de las primeras cosas que leemos sobre Él en la Biblia es que al ir al templo con sus padres lo dejaron? Una de esas cosas muy humanas que le pasaron en su vida. Y Jesús, cuando era joven, dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y al final de su vida en esta tierra, esto es lo que Jesús dijo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Observen lo que dijo y lo que no dijo. No dijo, he terminado toda la obra que hay que hacer. Algunas personas tratan de hacer eso y se agotan. No, Él dijo, he terminado el trabajo que me diste para hacer. Dios da a cada uno algo para hacer. Si queremos saber qué es, preguntémosle. Él nos lo dirá y sabremos lo que debemos hacer. Él les ha dado ciertos dones para su gloria y ciertas tareas para su reino. Asegúrense de completarlas. No tienen que salir vivos de este mundo, pero sí tienen que completar el trabajo que Dios les asigna. Y si lo hacemos, veremos un resurgimiento del servicio entre los de edad avanzada de las iglesias, que será una gloria para la iglesia y una bendición para los jóvenes que están llegando y tratando de entender la vida. ¿Por qué dejarles aprender todas las duras lecciones? Ayudémosles, guiémosles. La Biblia está llena de instrucciones sobre eso. Pablo dijo esto sobre su vida. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amigos, el Evangelio es lo que Dios nos ha dado. Es la riqueza que tenemos. Es la bendición de ser cristiano. Es el maravilloso Evangelio. El Evangelio es el único rayo de luz que brilla en este mundo oscuro. Y sus megavatios son ilimitados. El Evangelio puede iluminar cualquier vida, disipar toda sombra. No somos personas derrotadas, no estamos contra las cuerdas, no somos una especie en peligro de extinción como cristianos. No somos gente preocupada por saber a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos gracias al Evangelio. Conocemos al que ha preparado el camino gracias al Evangelio. Somos más que vencedores por nuestro Señor Jesucristo gracias al Evangelio. El triunfo del Evangelio. Y espero que lo hayan descubierto. Sea lo que enfrenten, el Evangelio, porque es Jesucristo. Esa es su victoria. Donde quiera que vayan, Él es su guía. Como sea que se sientan, Él es su única y sólida esperanza. Sea lo que les preocupe, por los fragmentos que caen de nuestro planeta que se derrumba, pueden mirar al cielo y verlo a Él, quien bajó a la tierra por ustedes. Él está ahora mismo sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y esperando que pasemos por la puerta y decir, bienvenido a casa, siervo bueno y fiel. Que esa sea nuestra esperanza. Amén.